Amigos de Ojo con Eso Televisión, hoy volvemos a conversar con el embajador Fernando Gervasi porque hay temas que tienen mucho que ver con la diplomacia. Todos tienen implicación diplomática, manejo de situaciones, solución de conflictos. Y se trata del caso venezolano en este momento que se habla de una alianza para la salvación nacional, Colombia, que desde luego pues la solución tiene que ser también político-diplomática, el Perú, que ya tenemos encima unas elecciones en segunda vuelta, donde también el riesgo es altísimo de que las izquierdas pues también copen ese país y nos conviertan el hemisferio pues en un polvorín más. Entonces, esos tres temas, embajador, vamos a comenzar por Venezuela, fundamentalmente, porque allí tenemos 21 años con una calamidad política, social, de servicios, desde el orden militar, desde el orden partidista, desde el orden institucional en general. Y ahora, después de tantos tránsitos intentando resolverlo, se asoma una alianza que la condición la pone el mismo régimen. Yo quiero esto, esto y esto. Pero la oposición no ha dicho yo aspiro a esto, esto y esto. Y la fórmula para resolverlo es que la dictadura ceda en esto, esto y esto. ¿Cómo lo ve usted que ha estado en solución de conflictos, que ha estado en el mundo diplomático, inclusive en las Naciones Unidas? O sea, ¿cómo valorar esta situación de Venezuela? ¿Es normal? ¿Es atípica? ¿Es irresoluble? Mira, buenas tardes ante todo. Comienzo diciendo lo siguiente. Uno de los graves problemas que hemos confrontado en Venezuela a lo largo de estos años ha sido la permanente búsqueda de soluciones y en muchos casos carentes de una unidad. Cuando hicimos unidad en el año 2015, ganamos las elecciones de la Asamblea Nacional, pero en forma extraordinaria. ¿Qué ocurre en estos momentos? Para mí la única salida que hay en estos momentos es una negociación, por varias razones. En primer lugar, porque toda la comunidad internacional pide negociaciones y la comunidad internacional no habla en ningún momento de aplicar cualquier mecanismo que signifique una intervención extranjera. Internamente yo no veo posibilidades, digamos, de una salida de fuerza militar, porque los militares están totalmente del lado de Maduro y beneficiándose de esa situación. Y me cuesta pensar en una insurrección popular, porque la gente está actualmente en Venezuela dedicada a sobrevivir, a buscar, primero, cómo ganarse la vida, en segundo lugar, cómo comer, cómo mantenerse sano, las medicinas, etcétera, etcétera. Entonces, Guaidó montó una plataforma unitaria que tuvo una adhesión muy grande, tanto de fuerzas de la sociedad civil como de partidos políticos, y me complació mucho ver que frente a lo que él propone como segunda etapa, un acuerdo de salvación nacional, líderes como Enrique Capriles, que desde diciembre venía planteando soluciones distintas, diferentes, incluso totalmente electorales, pues ahora se acoge a la tesis de Guaidó, igual que Stalin González, y Capriles va más lejos. Capriles dice que el CNE debería ser fortalecido con tales y tales y tales circunstancias. Bueno, dicho todo eso, una negociación no es algo que ocurre a través de los micrófonos. Eh, si Maduro dice yo no negocio si no me hacen esto y esto y esto, eso es hablar para la galería, lo digo con toda honestidad. Jaquetonería más que todo. Sí, porque para hacer una negociación hay unos contactos por debajo, previos, para determinar dónde podrían llevarse a cabo esas negociaciones. Por cierto, que ayer un periodista muy serio publicó que sería en México. Eso Pensé que iba a ser eso estuve leyendo, pero aquí no ha sonado ese tema. no, y no lo he vuelto a ver en ninguna parte, pero él es un periodista muy serio. Yo lo conozco bien. Y dio los nombres de los posibles negociadores también. Sí, también. Bueno, primero determinar el país. En segundo lugar, determinar el temario. ¿Qué temas se van a tratar? Exacto. Porque uno no puede ir a negociar sin saber qué tema se va a tratar. En tercer lugar, ¿cómo se va a tratar esos temas? ¿Es que vamos a buscar la solución independiente para cada tema? Yo no creo.
Aquí se aplica aquella frase del presidente Santos con la negociación con la FARC, Ujú. que la repitió muchas veces: nada está acordado hasta que todo esté acordado. Luego hay los garantes internacionales, que son muy importantes. Y se me puede escapar algún punto, pero bueno. Y esto me lleva también a otro aspecto a señalar, porque es bueno que se sepa. Eh, yo dije que la comunidad internacional está pidiendo diálogo, pero si hay un país que está empujando por el diálogo, se llama los Estados Unidos. Y Sí, además tiene las herramientas en la mano para provocar el diálogo y para provocar que el gobierno se siente, que pueda discutirse las condiciones, etcétera, y además de eso, eh, hacer que los acuerdos se cumplan. Y si no se cumplen, pues aplicarán más sanciones. Y si se cumplen, como por supuesto Guaidó, me imagino que en conversaciones con los Estados Unidos, las sanciones se irán eliminando poco a poco. ahora, cuando Porque, Estados Unidos remata que se requeriría tres factores, dentro de ellos temporalidad cierta. O sea, sí, ¿qué quiere claro, decir? temporalidad cierta quiere decir que vamos a negociar esto en 2 meses o en 3 meses, pero no más. Las grandes negociaciones, para citar un ejemplo, en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, que son negociaciones comerciales dentro de la Organización Mundial del Comercio, si se dice que el viernes 15 de tal fecha concluyen las negociaciones y a las 11:30 no se concluyeron las negociaciones, se detiene el reloj en las 12 para darse algunas horas más de la madrugada y llegar al final. Pero eso tiene que estar muy avanzado. En este Claro. caso, lo que está planteando los Estados Unidos es algo que es muy lógico. Uno no se puede sentar a negociar a infinito. Uno negocia en una etapa preestablecida. Bueno, nosotros necesitamos 2 meses para esto, o 3, o 6, los que digan. Ahora, pero Eso, ¿quién pone la agenda? ¿El mediador o los mediadores ponen o sea, reciben una agenda y la la, manejan? Porque la nadie la ha asomado. la agenda se tiene que negociar. Por eso es que no se puede asomar la agenda. Ah. Asomar la agenda es poner las cartas sobre la mesa, que es un poco lo que ha hecho Maduro con sus exigencias. Ujú. La agenda tiene que ser negociada. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, Pero nosotros, se requieren exigencias de este lado también, porque no se ha puesto ninguna, un pero es que condicionamiento. las exigencias no tienen que ser públicas. Yo creo que es un gravísimo error pensar Ah. que se haga, porque si no las negociaciones son públicas. Y una negociación, uno de los elementos fundamentales de la negociación es que exista, digamos, un cierto entendimiento entre las partes y conciencia de que cada uno va a ceder algo, porque no todo se puede lograr, y que el proceso se realiza con la mayor confidencialidad posible. Y entonces, Porque ¿cómo se puede tomar ese juego adelantado de Maduro poniendo esas tres condiciones y no hay más? no, yo no le hago caso. Me parece que es una tontería cuando algún líder político le hace caso a eso. Lo que hay es que sentarse con la contraparte, ambas partes, y proponer una. Puede haber, en el caso que se decida un mediador, que no se ha convenido un mediador hasta Ujú. ahora, el mediador pudiera proponer una agenda, y para eso tiene que realizar consultas con la oposición y consultas con el gobierno. Pero como te repito, la otra forma es que se sienten la oposición y el gobierno, y lo primero que definan es la agenda, la temporalidad, quiénes van a ser los negociadores, cuántos asesores van a tener, cómo será el procedimiento, las consultas, cuál es el papel de los garantes internacionales, etcétera. Ahora, ¿qué le Hay muchas sugeriría cosas. usted a Guaidó, que dice que está por designar a los negociadores suyos en ¿Ya? esta nueva intención? ¿Qué le recomendaría a usted? Esos aliados, esos representantes de él tienen que ser políticos, embajadores, militares. O sea, ¿de qué naturaleza y bajo qué términos intervendrían los que Guaidó va a designar? Porque pareciera que es que él no va a ir, va a enviar a unas personas. ¿Qué categoría y qué calificación deben tener? Bueno, Guaidó no puede ir porque corre el riesgo de no regresar. Ujú. Entonces Guaidó no, Maduro tampoco va. Maduro no va a dejar el gobierno para ir a Claro. negociar en otro país. Se comienza a hablar de las negociaciones y ya todo el mundo quiere estar en la mesa.
Ujú. He leído de militares retirados que dicen que tienen que estar, de gente de la sociedad civil que tienen que estar. Yo personalmente considero que tienen que ser políticos. Tienen que ser políticos. Porque es una negociación política, no es otra cosa. Ahora, esos políticos tienen que tomar en cuenta acuerdos que han hecho la plataforma unitaria que hizo Guaidó. Ahí hay representantes de la sociedad civil. Tienen que tomar en cuenta lo que se plantea ahí. Y sé que hay conversaciones entre organizaciones importantes de la sociedad civil con Guaidó, pero eso no significa que la sociedad civil esté representada. Por una simple y sencilla razón, es que se pueden convertir en un escollo para obtener resultados. Mm. Mientras que si son unos políticos que van con una tarea clara y definida, saben cómo tienen que actuar. Usted supo igual que yo que ya mencionaron a algunos de parte y parte, para supuestamente México, siendo que sea México, no sé si es o no es finalmente, pero los que se han mencionado, usted que tiene pupila política y diplomática, o sea, los ve fogueados suficientemente como para manejar esta temática en las circunstancias en que estamos hoy día. Bueno, yo por lo menos a Carlos Vecchio lo veo muy, muy bien en una situación como esa. Incluso la experiencia ha demostrado que es un hombre sumamente capaz con todo lo que ha logrado en estos 2 años en los Estados Unidos. Y yo te voy a agregar otra cosa que yo pienso. Yo pienso que los asesores de la oposición venezolana, por lo menos algunos norteamericanos estarán ahí, detrás. Yo imagino lo mismo, pero no ha trascendido. No, no, eso, que esas cosas no trascienden. Eso, yo te entiendo tu intención periodística, pero es que ciertas cosas no pueden trascender. Sí, no, Uno no, y se yo da, lo comprendo a usted también. Como diplomático, yo sé que la discrecionalidad aquí juega mucho, ¿no? sí, pero es que si tú vas a negociar X cosa, a quien tú tengas detrás que te va a apoyar, sobre todo cuando es una negociación internacional, tú no lo puedes estar exponiendo, poniéndolo al frente, porque entonces la negociación no va a ser contigo, sino van a buscar de negociar con el otro. Claro. Y eso no tiene razón de ser. Bueno, 100% comprensible. De todos modos, pues usted cree que el juego está echado, las cartas están sobre la mesa y Bueno, este nuevo paso va a funcionar. yo creo que vamos hacia allá. No te sé decir si será mañana o dentro de 2 semanas, un mes, pero vamos hacia allá, obligatoriamente. Y Maduro va hacia allá también, porque tiene una economía cada vez más restringida, más limitada, porque tiene problemas internos. No hay duda que hay gente del interior del chavismo o del madurismo, como lo quieran llamar, para mí es igual, este, considerando que la situación es insostenible, que hay que buscarle una salida, una solución. Y no se extrañen, por cierto, no debemos extrañar los venezolanos, si mañana hay un gobierno de transición donde haya oposición y haya chavistas maduristas. Eso tiene que ser casi así, porque si no es que yo negocio, derroto a fulano y cojo el poder. No, eso no es. Cuando tú negocias es para llegar a acuerdos. Y esos acuerdos, si llevan a un gobierno de transición, las dos partes, puede haber algunos independientes, estarán presentes. Estarán presentes y formarán parte de ese Ahora, gobierno. quienes se llame en un acuerdo previo a formar gobierno en común, o sea, deben tener una credibilidad y una pureza política y gerencial comprobable, porque si no vamos a quedar en los mismos cuestionamientos a futuro. Yo no estoy totalmente de acuerdo con esa tesis, porque en las situaciones actuales, ni, ni la pureza moral y ética de las personas, ni los legalismos, que si la Constitución dice esto y lo otro, eso no nos lleva sino a callejones sin salida. Hay que tener cierta flexibilidad, porque lo que estás es manejando una realidad, una realidad. Cito el caso de España, permíteme. España tiene un gravísimo problema que es Cataluña, donde hay un Sí. 52% de los representantes en el Parlamento catalán son independentistas. Y hay, creo que son 7 líderes independentistas que están presos. Pedro Sánchez tiene la facultad de conformidad con la Constitución, el gobierno, de indultarlos. Y Pedro Sánchez está pensando en indultarlos. La reacción ha sido
profundamente negativa frente a eso, porque hay unos que consideran que son individuos que malversaron dinero, que violaron la Constitución, etc. Ahora, si él no hace eso, la posibilidad de encontrar una solución política en un plazo de dos años o 3 años con Cataluña no va a ser posible. Ahora que usted menciona ese caso, yo quiero un puntico adicional a lo de Venezuela para irnos a los otros dos temas que tenemos pendientes. En el caso de Venezuela, se requiere indulto, liberación total de los presos políticos, civiles y militares, o no, para que camine este nuevo propósito que está manejando Guaidó. Yo creo que ese es un objetivo a lograr, no es una condición previa. El objetivo, es decir, ¿a dónde se quiere llegar? A unas elecciones libres de conformidad con los estándares internacionales y vigiladas internacionalmente. Bueno, la negociación tiene que llevar, bueno, para eso vamos a formar un gobierno de transición, vamos a revisar el CNE, vamos a liberar a todos los presos políticos y militares, se les permitirá a los exiliados regresar al país, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte de los acuerdos. Claro, y abarcaría decretar la anulación de las expropiaciones de empresas e instituciones básicas que fueron atropelladas. No creo que en este momento sea lo fundamental. ¿De dónde se parte? Que nosotros tenemos 80% de oposición a Maduro. Que si mañana hay unas elecciones libres, Maduro debe ser derrotado y debe llegar un nuevo gobierno democrático. Pues ese gobierno es al que le corresponderá restituir esas cosas. Para echar para atrás lo que puso en marcha durante estos 21 años el chavismo y el madurismo, y que ha sido negativo para la economía, para la sociedad, para las personas. Bueno, visto así, el panorama, pues, en alguna medida vamos a tomarlo como alentador, hasta que se defina, pues, cuándo va a ser, cómo va a ser, en qué términos va a ser y dónde va a ser. Si hay algo que yo me permitiría recomendar es simplemente esto. Para ir a una negociación, uno no puede ir prejuiciado. Uno no puede ir prejuiciado, en el sentido de pensar que el contrario es más débil, o que el contrario va a ceder inmediatamente, que yo no voy a ceder en nada. No, no. Tú tienes que ir a una negociación pensando que él va a ceder y tú vas a ceder para poder llegar a un acuerdo. De lo contrario, no te sientes a negociar. ¿Tiene usted conocimiento que Guaidó esté asesorado por personas de la experticia como la suya en el campo diplomático para ir a esta negociación de manera optimista? Que yo sepa, no, pero yo sé que hay un grupo del cual yo formo parte que estamos trabajando para ayudar si se nos solicita. Me contenta que usted esté allí. Ok, qué bueno. Ok, entonces vamos a entrar ahora en el tema de Colombia. Usted fue embajador en Colombia también antes de serlo en las Naciones Unidas y en otros países. En Colombia la situación no es nueva, porque son 50 y pico años de guerra con la FARC y todo lo demás. El narcotráfico pues marca allí la pauta en muchísimos aspectos de la economía colombiana, de manera irregular, pero lo marca. Y ahora aparece este polvorín izquierdista, alentado por Petro, según se dice, y otros más, y ya tiene un mes el conflicto, y no termina de aquietarse la cosa. O sea, ¿usted cree que Duque está atinado o le va a pasar como se avisora por allí, que no tiene opción de postularse de nuevo porque ya perdió el respeto de la colectividad? Bueno, te comienzo por esto último. Según la Constitución colombiana, Duque no se puede presentar. Okay. Yo creo que sí, porque eso era antes y... Sí, eso lo corrigieron, creo que está así. Eso, para poder presentarse una segunda vez. Pero, bueno, yo no creo que Duque pueda presentarse. Mira, Colombia es una situación sumamente difícil, porque Colombia es un país sumamente desigual, quizás socioeconómicamente. Más que Venezuela. No, pero yo no hablo de la Venezuela ahorita, vamos a hablar cuando éramos normales. Sí. Pero
Colombia es el número uno en América Latina en desigualdad y es el séptimo país desigual en el mundo. Entonces, toda esta situación que se generó durante 50 años de violencia, que obligó a que casi 8 millones de colombianos giraran por el territorio migrando, cambiándose de lugar, creando más pobreza en muchos casos, llegando a sitios donde el Estado no estaba presente, pues ha generado muchas desigualdades que se han dirigido hacia las ciudades. Mira, a Colombia el año pasado el Producto Interno Bruto cayó en 6,8%. Una barbaridad. El número de pobres ascendió a 21 millones de pobres de una población de 50. Eso representa el 42,5%. En la sola ciudad de Bogotá, de 8 millones, hay 3 millones de pobres. Pobres, pobres. Dentro de los 21 millones de pobres, hay 7 millones y algo más de pobreza extrema, de gente que no puede, no tiene con qué adquirir la alimentación para comer 2 veces al día o para asimilar las calorías suficientes y necesarias para poderse alimentar. Bueno, todo esto se viene ya presentando. El año 2019, hubo unas manifestaciones, particularmente, primero hubo unas de estudiantes en el 2018, pero en el 2019 fueron más amplias, que fueron de noviembre hasta febrero del 2020. Y se pararon porque llegó la pandemia. Y llegó la pandemia y ha creado peores condiciones, es decir, ha hundido más al país y a la clase pobre. Claro. Entonces, ahora aparece esta reacción y todos sabemos que, digamos, lo que colocó o provocó el destello de esta manifestación fue la presentación de una reforma tributaria que a lo mejor es necesaria en Colombia, yo no lo niego, pero que el momento no era para presentar cuando hay un desempleo muy grande. El desempleo ahorita en Colombia es de 17% y los jóvenes de 25% entre los jóvenes. Bueno, y en algunas ciudades llega hasta el 20%, un desempleo muy elevado. Entonces, estas manifestaciones, bueno, han tenido lugar, han sido penetradas por violentos, no hay que negarlo. Ahí está el detalle. Sí, pero no es, yo no comparto la tesis de gente que dice que si detrás de eso está el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla. No, no, violentos hay en todas partes, violentos hay aquí. Cuando hay manifestaciones, se ha visto violencia, sobre todo en la parte de Cataluña, pero porque hay gente que incluso vive de eso, le pagan, y eso, entre otras cosas, fue demostrado que le pagaban, según informes de la Fiscalía. Se ha dicho que hay venezolanos detrás. Pues bien. Se ha dicho y han detenido algunos inclusive. Pero la Fiscalía no dice que haya... No lo ha dicho, no. No lo ha dicho. El Ministerio del Interior tampoco. El ministro de la Defensa dijo que tenían entendido de que había algunos venezolanos que participaban en guarimbas en la ciudad. Sí. Es muy posible. Ponte tú que sean 30, 40, 50. Y le pidieron un voto de censura, pero salió indemne. Salió indemne. Ahora, ¿qué ocurre en todo esto? En primer lugar, que Duque ha tardado mucho en reaccionar. Duque ya viene de una posición de debilidad. No ha sido un gobierno fuerte. No ha sido un gobierno fuerte, no. Ha tenido unas discusiones terribles en cuanto a la forma y manera de aplicar los acuerdos de paz. Y eso le ha generado mucho rechazo también. ¿Pero usted cree que él ha dado pie a que el izquierdismo lata en la cueva en Colombia? No, yo creo que son los factores que habíamos mencionado anteriormente que están presentes y que, bueno, ahora con un gobierno débil también, ¿entiendes? Porque indiscutiblemente coge mayor fuerza. Petro nunca había tenido la fuerza que tiene hoy en día, que tampoco es que sea muy elevada. La encuesta real, Petro tiene 25%. Pero viene del radicalismo rancio, de la guerrilla. No, él era del M-19. Del M-19, perdón, sí. Y ahí él conformaba una parte que no era guerrilla, sino que ellos eran armados, ellos tomaron el Palacio de Justicia, lo quemaron, se robaron la espada de Bolívar, hicieron esto de ese tipo. Pero Navarro Wolf
que era el líder de ellos, ¿Lo asesinaron? sí, pero fue vicepresidente, no, Navarro, ¿No? no, que yo recuerde no. Ah, Fue vicepresidente de la constituyente de 1990-91, fue senador, fue gobernador, fue ministro. Entonces, yo no quiero compararlo con Petro, porque yo conocí a Navarro Wolf y era un hombre serio, ya. pero lo que quiero decir que este tampoco, él es un hombre muy guabinoso, como decimos muy bien en Venezuela. Bueno, Entonces juega un poquito aquí y un poquito allá. Y claro que es un peligro, y es un peligro, pero las elecciones son dentro de un año. Las elecciones sí. no son hoy. Hay tiempo de recomponer eso. Y hasta ahora no ha salido, digamos, un candidato que lo enfrente de verdad. Los que están ahí presentes, con la excepción de la vicepresidenta, que ya debe estar algo quemada, porque es la tercera vez creo que se Y presentaría. a Uribe, que lo tienen catalogado todo el tiempo como un agente perturbador, o sea, tiene figuración y respeto y credibilidad todavía. Sí, Uribe es un hombre muy respetado por la población por su política de seguridad democrática, que fue Sí, profundamente exacto. positiva y que fue la que permitió llegar a los acuerdos de paz. Un demócrata, sí, no hay duda. Los Bueno, atacó. de todos modos, entonces, bueno, lo de Colombia, digamos que ya más o menos lo visualizamos en líneas generales. Déjame agregarte algo. Agrégueme, pues. Cuál es la solución a mi modo de ver de Colombia? Colombia tiene que enfrentar esta situación de desigualdad y que se ha visto agravada por la pandemia con una visión a mediano y largo plazo. Se requiere de un acuerdo de las fuerzas políticas y de las fuerzas vivas del país para convenir en esos plazos, digamos, en 2 años, 6 años, 10 años, medidas que se pueden ir adoptando para modificar completamente esa situación con respecto a la educación, al ingreso a las universidades, al empleo de los jóvenes, a la sanidad, incluso a la lucha contra la corrupción administrativa. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Ahora, ¿estarán dispuestos los colombianos a llegar a eso? No lo sé, pero esa es Ahí mi está. visión. Sí, ahí está el punto, sí. Bueno, de todos modos, tienen que barajarse muy bien de ahora en adelante porque esta crisis de ahora, que tiene un mes, de alguna manera tiene que estar forzando a revisiones adecuadas y en los temas indicados, ¿no? Ojalá que lo hagan. Esperemos que lo logren, ¿no? Y nos queda Perú. Perú, pues ahí está. Otra vez Sendero Luminoso reaparece en el interín de una elección. Y bueno, se habían venido advirtiendo pues que definitivamente la posible vinculación de Castillo con ellos en épocas anteriores pudiera ser un factor que trajese a Perú una crisis peor que la que tenemos en Venezuela. Y se pone de bulto con este atentado que mata a 18 peruanos. O sea, ¿usted cree que allí todavía haya fórmulas de aproximación entre los políticos demócratas para que en todo caso, como dice Vargas Llosa, el mal menor sea Keiki Fujimori y luego pues la democracia empieza a derrumbarse de otra manera? Mira, yo creo que hay una posibilidad, por lo menos tengo la esperanza. Cuando hubo la primera vuelta de las Ecuador. elecciones, no, en Perú, Ah, en Perú. la primera vuelta, Porque en Ecuador pasó parecido, ¿no? O sea, en la primera, pero, o sea, y los terminó demócratas ganando estuvieron disminuidos, pero al final emparejaron y ganaron, y y ganaron, ganaron. pues sí. Bueno, la primera vuelta arrojó que Castillo, que es el hombre, digamos, el populista de izquierda, eh, le sacó una diferencia bastante importante de puntos a Keiko Sí, Fujimori en la segunda. Las encuestas, en la medida que fueron apareciendo, la diferencia era mayor. Sin embargo, de hace 2 semanas para acá, se han esa acortado situación, bastante, se han acortado muchísimo, sí. en algunas encuestas ella está por encima. Yo acabo de leer una por casualidad, ahorita, hace poco, de que en el fondo hay un empate técnico entre los dos. Yo creo que esto va a llevar a una mayor movilización de los peruanos a favor de Keiko Fujimori, porque hay conciencia de todo lo que pudiera ocurrir con Castillo. Y si mal que bien, en Perú hay problemas sociales, sobre todo de tipo étnico, y Sí, que vienen acumulados, creo yo que desde la época del virreinato. es el virreinato, sí. Este, eh, la gente tiene cada vez más conciencia e incluso yo personalmente
no tengo ningún tipo de admiración por Keiko Fujimori y mucho menos por su padre. Yo tengo la misma tesis de Vargas Llosa, hay que votar por el mal menor. Pero ese mal menor me da la impresión también que en estos últimos 15 años ha aprendido mucho de cómo manejar las situaciones. Pero tiene que Es decir, tener la calzadura, tiene que tener la calzadura de los auténticos demócratas. Por eso yo preguntaba en estos días, ¿por qué De Soto, con todos los errores que ha cometido, no termina de pronunciarse a favor de Keiko para que más adelante la democracia pues coja un ritmo distinto? totalmente de acuerdo contigo. Por cierto, yo conozco muy bien a De Soto. De Soto y yo fuimos compañeros universitarios Ah, ok. en Ginebra, Suiza, y hemos mantenido amistad a lo largo de los años. A mí me ha sorprendido que él no lo haga y que además diga que él deja libre a sus votantes, pero no se pronuncia. Es una manera, pero no se pronuncia de manera concreta, ¿no? No, pero es que es una manera negativa. Él tiene que pronunciarse porque él tiene mucha influencia. Es un hombre muy reconocido, no solamente entre sus votantes, sino en términos generales en la sociedad eh, eh, peruana, porque él es un gran intelectual, es un hombre que ha luchado por una mayor justicia social a lo largo de muchísimos años, ha emprendido distintos proyectos con éxito y, entre otras cosas, pues ayudó un poco a la reconversión de la economía peruana con su famoso libro El otro sendero, donde Exacto. demostraba todos los pasos negativos que le ponía a una persona para poder emprender un negocio y llevar Ujú. adelante y concluirlo. Entonces, bueno, esperemos que de aquí a allá todavía queda una semana y algo se pronuncie de forma específica, ¿no? Porque dejar en libertad a sus seguidores es una cosa y otra cosa es decir, yo como demócrata y por la salvación nacional prefiero que gane esta señora para que entonces luego recompongamos las instituciones. Yo, digo, yo estuve trabajando, estuve en un chat durante unas 3 semanas de amigos peruanos, muy, muy grande número de personas que formaban parte de ese chat. Y la impresión mía es que sí hay un movimiento peruano democrático que se está moviendo en favor de Keiko Fujimori. E incluso se está moviendo hasta el punto de, de buscar gente para las mesas, para que sean testigos, todo eso, para que poder enfrentar una situación crítica que puede presentarse a último momento si no hay una ventaja clara de uno u otro. Exactamente. Bueno, esperemos que también Perú se salve esta vez. Y cerramos con la pregunta adicional que yo le dije que le tenía. ¿Cómo ve usted el caso de este Alex Saab? Que por cierto su caso está siendo manejado por un jurisconsulto español como lo es Baltasar Garzón. Pero se ha jugado con ese nombre para terminar de poner al régimen venezolano en su lugar, porque el hombre tendría mucha información y mucho que decir, y esa extradición a Estados Unidos se ha quedado en el limbo. Va, viene, argumentos viene, y al final pues no pasa nada. En este momento que se va a un plan de salvación nacional, ¿no reforzaría eso que el régimen sienta que está arrinconado con la extradición de este señor llegando a Estados Unidos? ¿Por qué no se da ese hecho? Yo estoy de acuerdo contigo, es decir, extraña mucho todo el proceso judicial que para mí tiene mucho de político también en cuanto a la extradición de Saab. Y ciertamente él sería un elemento, no digamos clave, pero sí importante para obligar al gobierno de Maduro pues a sentarse a negociar y todo. Ya en Colombia sí se han tomado medidas contra los Sí, se han de Saab, tomado, sí, sí. medidas muy interesantes y además le han quitado pues propiedades y Varias todo. propiedades, sí. El hombre está acorralado. Yo, el Garzón, para mí, se ha convertido lamentablemente en un abogado que busca ser, Mercenario, casi mercenario. sí, casi mercenario y bien Sí, pagado, eso es todo, y él debe sí. tener una buena suma por parte del gobierno venezolano. Pero por cierto, tengo como 3 o 4 semanas que no oigo nada sobre SAP. Sí, por eso le digo, ¿no? Entonces se silencia, luego aparece otra vez, pero siempre que lo van a extraditar, que no lo van a extraditar. Este sería el instante para mi manera de ver, A ver, indicado para que el régimen sepa que no puede venir a condicionar de antemano las cosas cuando tiene aquí esta espada de Damocles. estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo.
Bueno, a ver si esa jugada diplomática se da. Bueno, estimado embajador Fernando Gervasi, de verdad siempre es un placer hablar con usted, se aprende mucho y bueno, permite visualizar lo que viene. Ojalá que sea en esa dirección que usted la está apreciando, sobre Ojalá. todo en el caso de Venezuela en particular y Perú, que me preocupa mucho. Mire, yo, Lo de Colombia, yo sé que los colombianos van a salir airosos de su situación, no, yo sí creo que sí, porque yo creo mucho en las instituciones colombianas, sí, pero pero yo creo en eso, Colombia, sí. la solución no es simplemente resolver el problema de hoy, tiene que tener una mirada a mediano y largo plazo. Exactamente. Pero Venezuela y Perú sí nos interesa, bueno, y sus puntos de vista hoy han sido muy esclarecedores. Le agradezco pues haberme dedicado su tiempo de nuevo a Ojo con Eso Televisión. Muchísimas gracias, José Antonio. Ha Un sido un abrazo. placer. Y saludos Igualmente, un a abrazo. los oyentes.